Hola, gracias por conectarte. Sabemos que este mensaje puede hablarte de una manera especial y oramos para que no solo te inspire, sino que también te anime a seguir a Jesús cada día más. Incluso cuando venga a tu mente alguien que necesita escuchar esta palabra, compártela con esa persona. Y si eres parte de nuestra familia online, recuerda suscribirte para seguir recibiendo cada enseñanza. También queremos agradecer a todos los que oran por nosotros y apoyan esta misión. Gracias a ustedes, miles de vidas están siendo alcanzadas con el mensaje de esperanza de Jesús. Disfruta el mensaje y que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a estar estudiando una parte de la Biblia en esta colección de enseñanzas en la que nos encontramos, esta serie en la que nos encontramos actualmente, que hemos llamado El Camino de Jesús. El Camino de Jesús. Y lo que estamos haciendo es que estamos contemplando, meditando el mensaje de Jesús que se llama el Sermón del Monte. Este se encuentra en Mateo capítulos 5 al 7. Y cada semana estamos tomando una parte del texto, considerándola juntos, y luego la semana que viene tomamos la siguiente, y así estamos abriéndonos paso a través de estos tres capítulos de la Biblia. Así que si tú tienes tu Biblia en la mano, puedes acompañarme por favor a Mateo capítulo 5, es donde vamos a estar el día de hoy, a donde hemos llegado aproximadamente en el verso 33, donde vamos a empezar ahora. Y Mateo 5, 33 es donde vamos a iniciar el día de hoy en esta serie, y el título para el estudio del día de hoy es Juramentos, Venganza y Perfección. Juramentos, venganza y perfección. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer el pasaje juntos, luego oraremos y comenzaremos pues a considerarlo esta mañana. Mateo 5:33 en la NBLA comienza diciendo lo siguiente: También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos, y al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Porque lo que es más que esto procede del mal. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vamos a orar. Señor, nuevamente aquí en tu presencia, reunidos en el día de hoy como tu iglesia, estamos aquí con muchas emociones de repente. Por un lado, estamos celebrando el paso de fe de nuestros hermanos que se han bautizado hoy. Por otro lado, estamos con mucha expectativa de lo que tú nos vas a hablar por tu palabra. Quizá, por otro lado aún, venimos aquí a este lugar con nuestras propias cargas, con nuestros propios pensamientos, ansiedades, aquellas cosas que traemos con nosotros en el corazón hoy. Por eso, Señor, en este espacio te pedimos que al considerar durante los próximos minutos tu palabra, nos des la oportunidad, la facultad de encontrarnos contigo, de escuchar tu voz, y que tu palabra y tu Espíritu Santo hagan una obra en nosotros el día de hoy. No para salir más iluminados o más motivados o simplemente con más conocimiento, sino para salir de este lugar habiéndonos encontrado contigo
y caminando contigo, habiendo sido impactados y hasta transformados en nuestro corazón y en nuestra mente por tu presencia aquí entre nosotros. Así que te entregamos los próximos minutos y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo conflicto humano, ya sea en la familia o entre los amigos, o incluso entre enemigos, si pudiéramos decir eso, todo conflicto nos recuerda algo fundamental, que la paz verdadera, o sea, esta paz en nuestras relaciones interpersonales, no sucede, no surge naturalmente o por defecto. Verás, en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano y la tensión en la que vivían era constante. La resistencia a ese sistema opresivo era peligrosa y el resentimiento estaba en el ambiente. Esa era parte del contexto social en el que vivían estas personas que en el presente están escuchando a Jesús dar estas enseñanzas aquí en el Evangelio de Mateo. Entonces, en ese contexto de injusticia y enemistad, Jesús revela una visión radical, una visión del reino de Dios. ¿Cómo se ve cuando el reino de Dios infiltra tu corazón? ¿Cómo se ven, mejor dicho, nuestras relaciones interpersonales cuando dejamos que el Señor haga una obra en nosotros y cuando decidimos poner a Jesús, el Mesías, como el Señor de nuestra vida? ¿Cómo vivimos en medio de un mundo lleno de pecado, pero habiendo sido objeto del gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos ahora con los demás? ¿Cómo vivimos en medio de estas tensiones sociales como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús? Ese es el motivo de esta enseñanza. Este es el hilo que nos va a conducir a través de los versículos que hemos leído. Pero también es importante que tengamos un poquito más de contexto, porque si me has escuchado durante las últimas semanas, me parece a mí muy importante que nosotros tengamos en cuenta algunos de estos factores que le dan sentido a los versículos que estamos leyendo ahora, porque, claro, podríamos leer, ¿no?, ojo por ojo, diente por diente, podríamos sacar cualquiera de estos versículos y construir nuestras propias narrativas. Pero creo que eso no sería hacerle justicia al texto bíblico, ¿no? De repente podríamos llegar a un buen puerto si hacemos eso, pero no necesariamente al puerto del cual zarpó el autor de este libro. Entonces, es por eso que me gusta que podamos considerar algunos de estos factores para que podamos comprender no solamente qué es lo que significa para mí esto, porque eso es lo que queremos, lo que muchos queremos, ¿no? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Cuál es la aplicación de esto para mí? Pero para poder llegar ahí tenemos que seguir la intención del autor, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Espero no aburrirte con muchos detalles, pero estoy casi convencido de que te van a por lo menos parecer curiosos. Entonces, lo que está pasando es que Mateo 5 al 7 es conocido pues como el Sermón del Monte. Es un bloque de enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos y a una serie de personas que estaban alrededor de él en una montaña en el norte del país, en Galilea. Mateo, el Evangelio de Mateo, contiene 5 bloques de enseñanzas de Jesús. 5 grandes bloques de enseñanzas, de los cuales el Sermón del Monte es el primero. El primero y en el que estamos concentrando toda nuestra atención en esta serie. Y lo que está pasando es que Jesús se está presentando al pueblo, se está presentando a los judíos, se está presentando a las personas que vivían en esta región de Galilea, les está diciendo: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está siendo ofrecido a ustedes. Y por eso empieza con estos enunciados que se conocen como las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas, bienaventurados, y describe a una serie de personas, a una condición de personas en la que francamente se encontraban todos aquellos que estaban alrededor de este monte, aquellos que estaban bajo un sistema injusto, un sistema de opresión, un sistema que los había denigrado. Y a esas personas, a los menos probables candidatos de recibir el reino de Dios, a esas personas Jesús les estaba ofreciendo justamente eso. Entonces, hemos pasado por
todas estas partes del capítulo 5 hasta ahora y hemos llegado aquí, donde Jesús nos da algunos ejemplos de cómo se ve justamente eso, cómo se ve la vida de una persona que ha recibido el reino de Dios, ¿no? Ahora, hay un detalle más para poder lanzarnos a esta gran piscina del texto de hoy. Y es que Jesús ha hecho un enunciado que podría haber sido muy difícil de captar. De hecho, creo que fue difícil de captar para la audiencia original, que fue el motivo de esto que estamos leyendo nosotros ahora. Y ese es el enunciado. El enunciado es: si ustedes no llegan a tener, no tienen una justicia mayor, o sea, más grande, que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Ese es el enunciado. Entonces Jesús ha dicho eso versículos más arriba a su audiencia, a las personas que están alrededor de él. Si ustedes no tienen una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán. Ok. Y uno puede decir, ok, pero vamos a pensar en eso un momento, ¿no? Porque, ¿qué cosa es la justicia de los escribas y fariseos? ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Hemos estado hablando acerca de eso durante las últimas semanas, no lo vamos a recapitular todo, pero en esencia eran los pro de la religión. Era la élite de la espiritualidad. Eran las personas que conocían la Biblia al derecho y al revés, se habían memorizado grandes partes de la Biblia. Eran los que eran muy meticulosos con cómo observar esta ley y cómo guardar esta otra. Y si tengo que medir aquí mis especias y el orégano y el comino y 5 pepitas para mí y 10 para Dios y así, ¿no? O sea, ese tipo de religiosidad. Una que era, de hecho, admirada por muchos. Mucha gente decía, wow, estas personas, pues de hecho sí, parece que son los profesionales de la religión. Y entonces, ya que esta era la justicia de los escribas y fariseos, esta justicia de una obediencia, podríamos decir, meticulosa, detallada, pero ciertamente exterior, externa, ¿no? Aquí afuera. Si esa era la justicia que tenían los escribas y fariseos, y Jesús está diciendo, la de ustedes tiene que ser más grande, es como, no sé cómo podría ser, porque no sé si lo puedo lograr. O sea, ¿cómo llego a ser más grande que los escribas y fariseos en términos de ese tipo de justicia, ¿no? Y el factor de choque de este enunciado es como si yo te dijera, vamos a tratar de hacer una equivalencia moderna, ¿ya? Imagínate, vamos a hacer una lista de las 10 personas con más seguidores en Instagram y en TikTok, ¿ok? Los 10 influencers más, ¿no? Más top, ¿no? Y vamos a sacar esa lista, no voy a decir nombres, pero vamos a decir, hay una lista ahí, ¿no? De 10 personas. Y es como si yo te dijera, ok, para entrar en los cielos, tienes que ser mejor que ellos. Y tú como, oye, pero ¿y cómo hago eso? Si tienen, mira cuántos millones de seguidores tienen, y cuántos millones tienen en el banco también, y cuántas cosas tienen, y la fama, y la influencia, y el poder, y ¿no? Y esos cuerpos esbeltos, ¿no? ¿No? ¿Cómo hago, no? Entonces, esa confusión y esa desesperanza, esa decepción de repente que sientes al considerar que lo que te estoy pidiendo es que seas mejor que ellos, mejor que los top 10 más grandes influencers del mundo, ese mismo desasosiego, esa misma sensación de ser inadecuado, esa es la misma sensación que sentían ellos cuando Jesús les decía, a no ser que ustedes tengan una justicia más grande que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, más o menos ya nos estamos sintiendo así como se hubieran sentido ellos en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos rascando la cabeza diciendo, ¿y eso cómo se hace? O sea, ya entiendo que me lo pidas, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo? ¿No? Y entonces Jesús procede a darnos 6 ejemplos de lo que Jesús quiso decir con eso. ¿Cómo se ve una justicia mayor? ¿Cómo se ve una persona que tiene una justicia más grande que la de los escribas y fariseos? 6 ejemplos, de los cuales hasta hoy hemos visto los primeros 3. Tenían que ver con el divorcio, con el odio, con el adulterio. Y ahora vamos a ver los siguientes 3. Hoy día vamos a ver los 3 últimos ejemplos
de lo que Jesús explicaba significa para él una justicia mayor. Entonces, ese es el contexto, ¿ok? Entonces, 3 ejemplos. El primero de los 3, en esta segunda, vamos a decir, en este segundo grupo de 3, es o tiene que ver con los juramentos, ¿no? En el verso 33, habla de los juramentos. No jurarás falsamente, ustedes han escuchado eso, dice Jesús, sino que vas a cumplir. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y etcétera, lo hemos leído. Entonces, ¿por qué este ejemplo sería relevante para contarle a la gente cómo se ve una justicia mayor a la de los escribas y fariseos? ¿Por qué? Bueno, porque hemos explicado semanas anteriores que el concepto de justicia, es importante que nos pongamos de acuerdo, que creo que lo que Jesús estaba explicando no era una justicia judicial, ¿no? No era una justicia de estatus, de inocente versus culpable. Ese no es el tipo de justicia que está en mente aquí, sino es la justicia de nuestras relaciones interpersonales. La justicia de tratar bien a la otra persona. La justicia de cómo nos relacionamos en esta sociedad. Ese tipo de justicia. Entonces, la justicia de los escribas y fariseos era obediencia, 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 pero aquí adentro no estaba pasando mucho, ¿verdad? Podían por afuera hacer las cosas correctas, pero por dentro sus corazones estaban lejos de Dios. Y de hecho eso es lo que criticó Jesús más adelante, ¿no? Acerca de este grupo, de la hipocresía de los escribas y los fariseos, que hacían las cosas por afuera, que parecía que estaban bien, pero por dentro sus corazones estaban pues alejados de Dios, ¿no? Entonces, lo que Jesús está explicando es que la justicia que Dios busca, la justicia que promulga el reino de Dios, la justicia que genera la obra de Dios en nosotros, no es solamente la de la obediencia recalcitrante a la letra de la ley, sino es aquella que transforma tu corazón y transforma tus relaciones interpersonales. No es la exterior, de la obediencia externa, es de un corazón renovado, un corazón reconstituido, en donde las leyes ya no son escritas en tablas de piedra, sino en tu propio corazón. Ese cambio de paradigma, ese cambio de juego, es de lo que Jesús está hablando aquí, y de eso se han tratado cada uno de estos ejemplos. Los primeros 3 ya los vimos, y hoy día estamos viendo los últimos 3. Entonces, juramentos. ¿Cómo llegamos a entender juramentos en este marco, ¿no?, que Jesús nos está presentando? Bueno, para eso tenemos que conocer un poquito de los detalles de cómo funcionaba en esos días este tema. ¿Por qué? Porque en el primer siglo se acostumbraba mucho en esta parte, ¿no?, entre los judíos que vivían bajo la opresión romana, por así decirlo. Ellos estaban acostumbrados a hacer estos juramentos, o sea, sabían que no podían hacer juramentos usando el nombre de Dios, porque habían varios versículos en sus leyes, en la Torá, en el Pentateuco, o en otras palabras, en los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Habían leyes ahí que decían, ok, tú no puedes jurar usando el nombre de Dios, ¿no? Ni el trono, ni el templo. No puedes jurar ni por el templo, no puedes jurar por Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué función tenía un juramento? Imagínate ese ejemplo. Tú y tu vecino, ¿no?, tienen ahí sus casitas en este pueblo, y tu vecino tiene un par de ovejitas ahí comiendo el césped, ¿no?, ahí afuera en su patio trasero. Entonces, están ahí sus ovejitas y de pronto te enteras que tu familia viene de viaje y tienes que hacer de improviso una gran cena para 15 personas. Y tú dices, uy, ¿ahora cómo voy a hacer? No puedo ir a la tienda y no, estás pensando cómo alimentar a tu familia, y entonces ves ahí por la ventana y ves a las ovejitas de tu vecino. Y dices, ok. Comienzas a crear un plan y apenas se descuida tu vecino, ¡juá!, te sacas una de las ovejas y la usas para tu cena familiar, ¿no? Y entonces has cometido un delito, has cometido una infracción, has obrado en agravio de tu vecino. Entonces tu vecino, un par de días después, se da cuenta que le faltaba una oveja y alguien por ahí preguntando en el barrio le dice, es que yo te vi a ti, ¿no?
te tiran dedo, ¿no? Y entonces tu vecino va y te toca la puerta, ¿no? Y entonces te confronta. Y tú, muy arrepentido, dices, sí, ¿sabes qué? Sí, es verdad, confieso mi pecado, yo hice algo que no debía. Quiero reponer tu oveja, quiero hacer bien, ¿no? Y entonces la otra persona te dice, sí, pero tienes que hacerlo ahora, yo necesito mi oveja ahora, ¿no? Y tú dices, no, pero es que no tengo ahora, no tengo ahora para darte, te la doy en 2 semanas, te lo prometo. Es más, te lo juro, que en 2 semanas te pago tu oveja, ¿no? Y la otra persona te dice, oye, ¿sabes qué? Yo no sé si puedo confiar en tu palabra porque mira lo que has hecho. O sea, ¿qué garantía me das a mí de que en 2 semanas me vas a pagar? Entonces tú le dices, te juro, y estás a punto de mencionar el nombre de Dios y dices, no puedo usar el nombre de Dios. Y entonces dices, te juro, y estás a punto de usar la palabra del templo porque es un lugar sagrado y dices, no, tampoco puedo jurar por el templo. Y entonces dices, te juro por el oro que hay en el templo. Porque no podías, ¿no? Que en 2 semanas te pago. Entonces, la persona, tu vecino te dice, ok, estás jurando, estás empeñando tu palabra, estás usando algo que tiene valor y, ok, te creeré. Te creo porque la Biblia dice, o sea, sus leyes dicen que si tú haces un juramento lo tienes que cumplir y entonces, está bien, hacemos un trato, yo creo tu juramento. Pasan las 2 semanas, pasan 3, pasan 4, pasan 5 meses y nunca le pagaste. Nunca le devolviste su oveja. Y en efecto, entonces lo que has hecho es que has roto un juramento. Has roto un juramento. Has roto tu promesa. Y al hacerlo, has empeñado algo de valor externo. O sea, has usado un objeto, has usado algo que está aquí afuera para darle peso y valor a tus palabras. Pero lo rompiste. Ahora es más, vamos a decir que no eres tú el que hizo esto, fue otra persona. Y esa otra persona ni siquiera tenía la intención de pagar esa oveja. Simplemente que le dijo, para sacárselo de encima, te pago en 2 semanas y te lo juro por el oro del templo. ¿No? Ni siquiera tenías la intención de hacerlo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras usado el nombre de Dios? Te juro por Dios que yo te pago, ¿no? Por Dios. O por el templo, por algo sagrado, por algo que tiene que ver con Dios. Entonces, la ley de los judíos decía que tú no podías hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando tú te comportas de tal forma que es contraria al carácter de Dios y usas su nombre para justificar ese comportamiento, lo que estás haciendo es que estás usando el nombre de Dios en vano. Entonces, eso es en esencia lo que significa usar el nombre de Dios en vano. Tomar prestado su valor, tomar prestada su dignidad, tomar prestada su fidelidad para darle peso a tus propias palabras. Pero el problema es que nosotros no siempre cumplimos con nuestras promesas, no siempre obramos tal cual es el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, esa era la ley. Y ellos sabían que eso no se tenía que hacer. Entonces, ¿qué había pasado? En los días de Jesús, los judíos habían encontrado todas estas formas de sacarle la vuelta a esa ley. Ok, no puedo usar el nombre de Dios, no puedo usar el nombre del templo, pero de repente puedo usar el nombre del jarrón que está en el templo, ¿no? O no sé, algo más, o alguien más. Y entonces habían encontrado todas estas formas de agregarle validez a sus promesas. Y Jesús dice, no lo hagas. Porque, o sea, ok, no puedes usar el templo, no puedes, pero al final del día no te das cuenta que todo es de Dios. O sea, una montaña, un río, todo es de Él, ¿no? Al final el oro por el que está jurando, Dios lo hizo también. Entonces, ese concepto se extiende a todo y el punto es este. El punto es que si vas a ser un seguidor de Jesús, si vas a vivir en el reino de Dios aquí en tu corazón, no puedes usar el carácter de Dios para manipular las circunstancias a tu alrededor y manipular a las personas a tu alrededor. Vamos a traducirlo a una experiencia que de repente nosotros podemos habernos encontrado el día de hoy. Este es mi momento terapéutico, ¿está bien? Mi terapia pastoral. Entonces, viene una persona y te cuenta algo y te dice que está tomando una decisión y tú estás como que tratando de entender y oye, pero y esto, pero y entonces estás como que tratando de ayudar a la persona
O mejor dicho, ayudarte a ti mismo a entender lo que está haciendo la persona y esa persona de repente no toma esas preguntas muy bien y te dice, no, ¿sabes qué? Dios me dijo. Dios me dijo. Entonces, cuando una persona dice eso, cuando una persona usa la carta del Dios me dijo, ¿quién eres tú para contradecirlo? Entonces, cuando una persona dice Dios me dijo, yo me quedo siempre pensando, wow, esta persona debe tener una relación con Dios muy estrecha porque, o sea, yo no me puedo acordar la última vez que Dios me dijo algo y yo lo sepa con tanta certeza. O sea, eso que Dios me dijo, Dios te puede hablar, por supuesto. Dios puede hablarte, claro que sí. Dios puede haberte dicho, seguramente. En mi vida, puedo recordar de repente unas 2 o 3 veces en toda mi vida que con certeza te puedo decir Dios me dijo esto. 2 o 3. El resto, creo que Dios me dijo. Espero que Dios me haya dicho. Supongo que Dios me dijo, ya veremos, ¿no? Entonces, cuando una persona usa con demasiada ligereza esta carta del Dios me dijo para hablar de algo que en realidad ellos mismos solamente quieren hacer, cuando usan el nombre de Dios para manipular las situaciones a su alrededor, para justificar acciones que no tienen nada que ver con Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y francamente para mí es un red flag, o sea, es una señal de advertencia cuando escucho a una persona decir con demasiada frecuencia, Dios me dijo. Ese es el punto. Jesús está diciendo, vamos a reducirlo aún más. No necesitas usar factores externos para darle validez a tus palabras. Si tú vives en el reino de Dios, si Jesús gobierna tu corazón, si tú estás viviendo en este estado, no necesitas hacer juramentos y promesas. Simplemente haz lo que dices que vas a hacer. Y si no puedes, sé honesto y di no puedo. ¿Verdad? Entonces ese es el punto. El punto es, y el ejemplo este ejemplo es sobre el juramento, es la obra de Dios, el reino de Dios transformando tu corazón, hace que tú actúes de maneras que no son naturales de repente, como era natural en esos días hacer ese tipo de juramentos. Entonces, no necesitas usar otras cosas para darle validez a tus palabras. Simplemente vive de tal manera que no es necesario hacer eso. Es como si estuvieran diciendo, mi palabra sola no basta, entonces déjame usar la reputación de Dios para que me creas. Y Jesús dice, no, es que eso no es necesario. La solución no es hacer juramentos más altos, más grandes, más fuertes. La solución es ser más íntegros. Y lo que está haciendo Jesús es que está hablándonos de un grupo de personas entre las cuales se van a fomentar la honestidad, la claridad y la confiabilidad. Ese es el punto. Entonces te das cuenta cuando nosotros decimos, entonces no puedo jurar porque Jesucito dijo que no debo jurar. Te has perdido completamente la película. Entonces, la paz en nuestras relaciones interpersonales comienza cuando somos honestos, francos y confiables. Entonces, eso es hablando acerca de nosotros. Pero Jesús sabe que los conflictos no siempre empiezan por algo que nosotros hacemos. A veces empiezan por cosas que otros hacen. Y ahí llega el segundo ejemplo, en esta segunda triada. Y tiene que ver con la venganza. Mira el 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y esta es la famosa ley del talión. ¿Has escuchado la ley del talión? La ley del talión se llama así porque es una adaptación española de la frase latina lex talionis, que es la ley de la retaliación o la ley de la venganza, ¿no? Entonces, ojo por ojo, diente por diente. ¿Esto está en la Biblia? Sí, pero esto precede a la Biblia. Esta idea de retribución antecede a la Biblia. En otras palabras, ya en otras culturas más antiguas ya existía esto y fue incorporado dentro de la Biblia porque hacía sentido para la sociedad de esos días. ¿Qué era?
Porque tú dices ojo por ojo, diente por diente y es como que suena un poco violento, ¿no? Suena como una justificación para actuar con violencia con aquellos que me hacen daño. Ok, podría ser. Pero, de repente estaríamos fallando en reconocer un aspecto de la naturaleza humana muy importante. Y es que cuando alguien te agrede, cuando alguien te insulta, cuando alguien te ofende, cuando alguien se impone con violencia ante ti, ¿qué es lo que naturalmente nosotros queremos hacer? Por naturaleza, queremos devolver. Pero bueno, fuera que solo quisiéramos devolver. Queremos devolver con creces la ofensa que nos han hecho, ¿no? Si tú me metes un golpe y me sacas un diente, yo te meto otro y te saco 5, porque eso es lo que quiero hacer, ¿no? Eso es por naturaleza lo que hacemos. Entonces, lo que hacía la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, etcétera, 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 porque obviamente habían más detalles ahí, pero ese se resume, ¿no? Lo que hacía esta ley era ponerle un freno a la escalada de la venganza que sucede naturalmente en nuestras relaciones interpersonales. En otras palabras, si tú me metes un golpe y me sacas un diente, yo solamente te puedo sacar otro. Solamente te puedo sacar uno, porque es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, eso lo que hace no necesariamente es promover la violencia, sino es frenar esta tendencia a escalar los problemas. Para eso servía esta ley. Y Jesús la cita y dice, ok, eso está bien, eso es correcto. Sin embargo, lo que yo les digo es que no deben resistir al que les hace mal, sino más bien devolverles con bien. Y Jesús nos da en este ejemplo 3 subejemplos de lo que significa eso. Eso de la venganza, ¿ok? Hay 3 ejemplos. Uno es la bofetada en la mejilla, otra es la que te quitan la túnica y el tercero es el que te obliga a caminar 1 kilómetro. Quiero explicarte brevemente de qué se trata eso. Todos estos 3 ejemplos tienen la misma función, demostrarnos lo que significa no devolver mal por mal. Lo que significa una justicia mayor a la del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, el primer ejemplo es la bofetada en la mejilla. Entonces, si una persona te da una bofetada en la mejilla, ¡pah! ¿Has visto esos juegos, ¿no? Esas competencias de bofetadas, ¿no? Se agarran de la mesa así, ¿no? ¡Pah! Se da una bofetada gigante, ¿no? Queda con ¿cómo se llama ese polvo? Calcio, creo que es. Entonces, esas bofetadas no son de las bofetadas que está hablando Jesús aquí. Porque específicamente Jesús dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha. Y no quiero ir demasiado, o sea, perseguir un camino muy sinuoso, no quiero entrar demasiado en detalles, pero piénsalo, sígueme por un ratito. Porque la mayoría de la gente en ese mundo, así como el día de hoy, eran personas diestras. En otras palabras, su mano dominante era la mano derecha. Entonces, si tú le vas a dar una bofetada a una persona con tu mano derecha, usualmente se la darías en la parte izquierda de su rostro, ¿verdad? Entonces, porque tu derecha es su izquierda, si se están mirando uno a uno. Jesús dice, si esa persona te da una bofetada en la mejilla derecha, lo que quiere decir es que si tú vas a hacer esto, no, eso no es lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que si alguien te da una bofetada con el reverso de la mano, porque sería de esta forma en que podrías dar una bofetada en la mejilla derecha de la persona. Entonces sí hay algunas cosas que estamos suponiendo, asumiendo. Vamos a asumir por un momento, ¿okay? Que es así. En esta cultura, darle una bofetada con la parte reversa de la mano a una persona no solamente era una señal de violencia, no solamente era una agresión física, sino que era un insulto denigrante. Era quitarle la dignidad a la persona. Hay muchas personas que han estudiado las formas en cómo se interpretaban estas cosas en la cultura de esos días. Y hay muchas personas que han descubierto que en ese tiempo lo que eso significaba era posicionarte por encima de la otra persona. Era decirle, tú eres menos que yo. Era el tipo de bofetada que daba un amo a su esclavo. Era el tipo de bofetada que daba un soldado romano a un plebeyo judío. Esa es la diferencia. Era decir, tú eres menos que yo, ¿sí? Entonces, normalmente, lo que uno hace ante ese tipo de ofensa, tenías 2 opciones, y Jesús habla de una tercera, ¿ok? La primera opción es devolver. Eso sería básicamente una sentencia de muerte para ti.
porque si tú eres esclavo y tu amo te hace eso y tú te rebelas, fuiste. Si tú eres una persona que vive en un pueblo y viene un soldado romano y te hace eso y tú le respondes, fuiste, ¿verdad? Entonces, devolver la bofetada en esa situación de diferencia de condiciones sería ponerte la soga al cuello. Entonces, la mayoría no haría eso de repente, ¿no? O quizás sí. La otra opción sería no hacer nada y quedarte humillado y decir, sí, pues no, valgo menos. Qué injusta esta sociedad. Y ciertamente eso pasaba todo el tiempo. Pero la opción que Jesús nos da, dice, es dale la otra mejilla. ¿Significa que Jesús está promoviendo, está promulgando una mentalidad entre sus seguidores en donde nos comportamos como felpudos y todo el mundo pasa por encima de nosotros? ¿Y eso es lo que significa ser un buen cristiano? Creo que no. ¿Por qué? Porque voltear la mejilla, si una persona te ha dado una bofetada con la parte reversa de la mano, diciéndote eres menos, no tienes dignidad, yo soy mejor que tú, voltearle la otra mejilla significa dos cosas. Significa, número uno, reclamar tu dignidad. Porque estás obligando a la otra persona a reconocerte como su igual. Porque las bofetadas de esta manera se daban entre iguales. Entonces, número uno, estás reclamando tu dignidad. Estás diciendo, mi valor no proviene del sistema que nos ha dividido como más o menos. Mi dignidad no proviene de ti, no proviene de que tú me digas que valgo o no valgo. Cuando yo volteo mi cara y te ofrezco la otra mejilla, estoy reclamando mi dignidad porque estoy diciendo mi valor intrínseco viene de parte de Dios. No de parte de la sociedad, no de parte de las personas que me agreden, viene del Señor. Número uno es reclamar tu dignidad. Número dos es reclamar tu agencia. Agencia, tu capacidad de decidir sobre tu propia vida. ¿Por qué? Porque al voltear el rostro y darle la otra mejilla, estás diciendo yo tengo control sobre mi vida. Estoy reclamando mi agencia, estoy tomando una decisión consciente, no simplemente siendo víctima de una opresión, de una instancia de violencia. Entonces, número uno, estás reclamando tu dignidad. Número dos, estás reclamando tu agencia. Y número tres, y quizá más importante en el aspecto de relación, estás proveyendo una situación, un escenario en el cual la persona que te ofende puede, no siempre va, pero puede comenzar a darse cuenta del error de sus acciones. Es como si una persona te insulta. Estás en un grupo de amigos y una persona te dice un insulto. Y tú respondes diciendo, espérate un ratito, ¿puedes decirme otra vez lo que has dicho? No te escuché bien. ¿Qué es lo que dijiste? Entonces, cuando estás en este tipo de ambiente y una persona hace eso y tú respondes de esa manera, usualmente, ¿cómo responde esa persona? O sea, tendría que tener mucha sangre en la cara para repetirte el insulto. Lo que típicamente hace una persona cuando es confrontada de esa manera es que la desarmas, la desencajas. Porque ya pasó la broma. Porque aquello que le daba ese sentido de superioridad, ese pico de dopamina, ya pasó. Entonces tú, hey, ¿puedes repetirme lo que has dicho? Y esta persona te repite y se queda así tartamudo porque ya la desarmaste. ¿Por qué? Porque al pedirle que repita su agresión, has desenganchado una parte de su cerebro, la que responde con emociones explosivas, y has comenzado a enganchar una parte de su cerebro que es un poco más lógica. Le estás pidiendo que piense. ¿Ok? Entonces, es profundo esto, ¿verdad? Tú volteas la mejilla a una persona que te ha deshonrado y estás reclamando tu dignidad, estás reclamando tu agencia y estás proveyéndole una oportunidad a esa persona para que se dé cuenta de sus acciones. Lo que nos lleva al siguiente ejemplo. Cualquiera que te ponga un pleito, dice, o sea, te haga un tipo de querella y te quite la túnica, tú también dale la capa. Ok. Túnica y capa son como camisa y saco. ¿Sí me explico? La túnica era la parte de la ropa que iba más pegada a tu cuerpo y la capa era como tu abrigo. Camisa y saco. Entonces,
Imagínate que tienes una deuda y la persona que te está cobrando dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar tu túnica hasta que me pagues. Voy a llevarme tu camisa hasta que me pagues. Entonces, en esos días hay leyes en el Antiguo Testamento que decían que tú no podías quitarle la túnica, la capa o el saco, por así decirlo, a la otra persona, porque en esos días y en esa cultura era tu única fuente de abrigo. Entonces estaba horneada en la ley este principio en donde decías, ok, de repente vas a tomar una prenda, pero no puedes tomarla el saco, la capa, y tampoco lo puedes tomar más de 24 horas. La ley decía, cuando llegue la noche tienes que devolvérselo. ¿Okay? Entonces, sabiendo eso, estas personas, nuevamente, ¿te acuerdas? Le han sacado la vuelta a la ley y no te quitaban la capa, te quitaban la túnica. No te quitaban el saco, porque estaba prohibido, te quitaban la camisa. ¿Okay? Y lo que Jesús dice, si alguien hace eso, tú dale también el saco. En efecto, ¿qué está pasando? Una persona ha cometido un acto de violencia en contra tuya y tú no solamente has dejado que eso pase, sino que le has dado, nuevamente has tomado agencia y le has dado tu saco también. En efecto, si te han quitado la camisa y tú le das el saco, ¿cómo te quedas? Típicamente desnudo. Te quedas desnudo. Si eso sucediera en la vida real, en la calle, en el mercado, en una esfera pública, en un dominio público, creo que llamaría la atención. No por el hecho de que tú estés desnudo solamente, sino por el hecho de que alguien te ha hecho eso. Y entonces la gente comenzaría a mirar esto, oye, ¿qué le pasa a esta persona? Le debe 5 soles, ¿qué tiene? Y se comienza a generar una situación que produce lo mismo que la mejilla volteada en el ejemplo anterior. Reclamas tu dignidad, reclamas tu agencia y le das a la persona la oportunidad de reconocer el error de sus acciones. El tercer ejemplo es, un soldado romano en esos días tenía la oportunidad, tenía la legitimidad de pedirte que si te da un saco tú lo llevas por 1 kilómetro. Entonces tú estás en el mercado comprando con tu familia y viene un soldado romano y te dice, hey tú, toma, llévame esto. No te quedaba de otra, tenías que hacerlo. 1 kilómetro en esos días era como 1000 pasos. Entonces tenías que seguir. Y una vez que pasaba esa distancia, ya no estabas obligado a hacerlo. Lo dejabas ahí y te regresabas a tu casa o a ver a tu familia. Así funcionaba en esos días. Eso era lo normal. Era la ley romana. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, esto es obviamente una agresión. Es una ley que perpetúa la opresión a un grupo de personas. ¿Me explico? ¿Era legítimo? Sí. ¿Era correcto? No, no era correcto. Y así hay muchas cosas, ¿no? No porque algo sea legítimo quiere decir que es de Dios. Pero lo que Jesús ofrece aquí es lo siguiente. ¿Tú tienes que hacer eso? Sí, tienes que hacerlo. Es la ley. Pero cuando se acabe ese primer kilómetro, en vez de mirarlo con una mala cara y regresarte a tu casa, lo que vas a hacer es, vas a tomar ese saco y vas a acompañarlo por un segundo kilómetro. Y en efecto estás haciendo lo mismo que en los 2 ejemplos anteriores. Estás reclamando tu dignidad, estás reclamando tu agencia, y aquí es donde voy a cambiar un poco la narrativa. Estás proveyendo no solamente un espacio para que la persona recapacite o se dé cuenta del error de sus acciones, sino que estás usando o buscando formas creativas de devolver el agravio con amor. No es devolver mal por mal, ni siquiera bien por mal, es amor por mal. Lo cual es loquísimo, porque eso no es natural, eso no sucede así, a nadie le nace hacer esto. Y es por eso que necesitamos reconocer que el primer paso no es proponernos hacer todas estas cosas, es entregarle nuestro corazón al Señor. Porque ese tipo de reacciones solo pueden proveer de un corazón que ha sido renovado, de un corazón en donde gobierna Cristo. Y aún así, ¿no? Y aún así, nosotros tenemos problemas con hacer eso.
Ok. Entonces, termina el pasaje con la tercera sección, que es hablando de la perfección y el amor al prójimo. ¿Te acuerdas? Hay 3 partes de este pasaje. El primero tenía que ver con juramentos, el segundo tenía que ver con la venganza y el tercero tiene que ver con la perfección y el amor al prójimo. Jesús dice, amarás a tu prójimo. Eso es lo que ustedes han oído. Y también oyeron, y odiarás a tu enemigo, dice el 43. Pero la verdad es que en estos días, la parte de odiarás a tu enemigo no estaba en la Biblia. O sea, era una parte que ellos habían agregado, ¿no? En la Biblia sí decía, amarás a tu prójimo, palabra de Dios, sí. Odiarás a tu enemigo, eso no decía la Biblia. Eso lo habían agregado ellos, porque les parecía bien. Entonces Jesús dice, no. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Por qué? Para que sean hijos de su Padre. En otras palabras, para que actúen como Él. Que hace llover sobre los buenos y los malos, sobre justos e injustos. Entonces, nuevamente, de lo que está hablando aquí es un tipo de respuesta que no es natural, ¿no? Y termina diciendo, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y aquí es donde como nos desencajamos completamente otra vez. Porque Jesús le está pidiendo a sus seguidores que sean, ¿qué? Perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces algunos pueden decir, lo que está haciendo Jesús es que está poniendo la barra tan alta que nos damos cuenta que es imposible, porque sabemos que nadie aquí es perfecto, ¿no? Y está bien, es válido. Pero cuando ves esta palabra, Jesús no dijo precisamente sean perfectos. En el idioma original, la palabra es telios o teleios. Y la palabra telios o teleios significa no solo perfecto, sino no como perfección moral, como que uno que no tiene errores o fallas, uno que nunca comete una mala decisión. Ese no es el sentido de la palabra telios. El sentido de la palabra telios es alguien que es completo, pleno, o que ha llegado a la madurez total, que ha llegado a un estado en donde está cumpliendo su propósito. Me explico. Telios se usaría, por ejemplo, de un árbol frutal. Cuando tú, ¿no? Un día te da por plantar un árbol frutal. Vas, compras tus semillitas y lo siembras, ¿no? Entonces ahí estás tu frijolito, ¿no? Estás ahí, ¿no? Crece, germina. Y entonces va creciendo, lo trasplantas, lo pones ahí en el jardín y crece. El árbol parece que ha crecido, pero en efecto no ha llegado a su versión final, sino hasta que da fruto. Un manzano no es un manzano, sino da manzanas, ¿no? Entonces, cuando el árbol llega, y pueden pasar años para que pase esto, ¿no? Cuando el árbol llega a dar fruto, es entonces telios. Ha alcanzado la madurez suficiente para cumplir su propósito. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes tienen que ser telios como su Padre en el cielo es telios, lo que está diciendo es, ustedes deben actuar desde una mentalidad de abundancia, así como el Padre opera desde una mentalidad de abundancia. Sígueme. El Padre Celestial es telios, es completo, es pleno, cumple su propósito. ¿Qué significa eso? Significa que Dios da y da y da y sigue dando y sigue amando y sigue bendiciendo y sigue haciendo llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Él está completo, porque Él es pleno, porque a Él no le falta nada. No le falta nada. A Él no le causa ningún perjuicio dar, porque Él lo tiene todo. Dios Padre opera desde este lugar. Yo tengo todo, estoy completo, no me falta nada, no tengo ninguna inseguridad y por lo tanto puedo bendecirte a pesar de que tú no me quieras a mí. Eso es lo que creo yo significa ser telios. Nuestro Padre es telios. Jesús dice, ustedes deben ser como nuestro Padre, como mi Padre Celestial. Telios. En otras palabras, parte de la razón por la que operamos de todas estas maneras desastrosas en nuestras relaciones interpersonales es porque operamos desde una mentalidad de escasez. Porque yo necesito, porque yo quiero, porque yo tengo, porque estoy inseguro, porque tú eres mejor, Y entonces hacemos un desastre de nuestras relaciones interpersonales. Pero si entendemos que nuestra dignidad, nuestro valor
y nuestra confianza vienen de parte de Dios, entonces podemos comenzar a operar con gracia para con los demás. Entonces puedo comenzar a voltear la mejilla cuando alguien me ofende. Entonces puedo darle mi saco a una persona que se lleva mi camisa. Entonces puedo llevarle la canasta al soldado 1 kilómetro más del que se supone que debo. ¿Y qué significa para ti y para mí? Significa que debemos comenzar a volver a entrenar nuestra imaginación para saber cómo responder en todas estas situaciones que francamente no van a ser como ninguna de esas 3 que hemos mencionado. Pues no sé cuándo va a ser la próxima vez que vas a tener que cargarle la canasta a un soldado romano por 1 kilómetro más. Pero sí vas a tener otras situaciones en donde vas a estar delante de un camino, de 2 caminos, y vas a tener que escoger, ¿voy a escoger el camino del mundo o voy a escoger el camino de Jesús? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por este gran reto que nos plantea, Señor. Queremos reconocer que nos es imposible operar en este nivel, devolviendo amor por mal, operando desde una mentalidad de abundancia, como lo haces tú. Pero eso es a lo que nos llamas. Entonces, queremos comenzar en este espacio pidiéndote que entres a nuestro corazón, que gobiernes nuestro corazón, que transformes nuestro corazón y nos ayudes a entrenar nuestra imaginación para saber cómo responder ante las circunstancias que nos tocan vivir a nosotros, para poder representarte a un mundo que está lejos de ti, para ser, como dijo un autor, una colonia del cielo en un país de la muerte. Comenzando por nuestro corazón, Señor. Entregamos nuestra vida y te agradecemos por tu sacrificio en la cruz, que hizo posible que nosotros nos acerquemos a ti. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús.